Amigos de Que No Te Engañen, vamos a hablar del arzobispo de Lima. Otra vez del arzobispo de Lima. Vamos a ver 2 videos y a comentarlos. Bienvenidos. Digamos, futuro, pero que no solamente es teórico, sino práctico, ¿no? Cómo renacer. Yo pienso, digamos, que como iglesia vamos a tener que trabajar mucho el brindar una iglesia más cercana para igualar más. En ese sentido, estoy en este momento, he ido a Roma, he estado mucho tiempo, un mes, porque estoy propiciando el que me den permisos para varias cosas que no están permitidas, ¿no? Por ejemplo, me den permiso para que familias o parejas o grupos de esposos o de personas mayores, laicas, asuman parroquias, porque es mejor mandar a los curas a estudiar un poco, ¿no? Y que los párrocos, los laicos hagan de párrocos o de jefes de las iglesias, levanten las comunidades como lo hacen cuando se van a Europa. En Europa hay cantidad de cosas de iglesias en París, por ejemplo, que las han levantado laicos y mantienen la comunidad cristiana sin necesidad de que haya curas. Luego hay un cura que le celebra una vez por semana la misa, ¿no? O 2 veces en el domingo, lo que sea. Pero hay que pensar formas más igualitarias, más cercanas. Parece ser que el arzobispo de Lima tiene un complejo de reformador, ¿no? Quiere dejar una huella en la iglesia de Lima, quiere hacer historia. Como era un sacerdote que ya estaba envejeciendo, un sacerdote desconocido, profesor en la universidad, en la progresista Universidad Católica del Perú, y estaba pasando, y de repente le sale la lotería del arzobispado de Lima, ¿no? Del primado del Perú. Entonces él quiere dejar una huella, quiere ser una especie de Santo Toribio del siglo XXI, y entonces nos sale con este pensamiento progresista, marxista, de teología de la liberación, con sus neologismos. Esto acaba de convocar una asamblea. Ya hemos hablado aquí de las cosas que ha dicho, ¿no? de las metidas de pata, pero esto ya es como el extremo, ¿no? Él quiere hacer una iglesia distinta, quiere reformar la iglesia, quiere ser el pionero en la iglesia de Lima, y quiere esta especie, bueno, de traer a las familias, a las parejas, a los ancianos, meterlos en la parroquia, para que ellos lleven todo, para que ellos sean una especie de párrocos, y los sacerdotes pues que vayan a estudiar, ¿no? No importa los 10 años que han estado en un seminario, no importa sus posgrados, no importa todo lo que se han esforzado por aprender pastoral, liturgia, teología, filosofía, no, que sigan estudiando, que vayan para allá, que los laicos se encargan de todo, y ellos vienen de vez en cuando como de adorno, pues para celebrar una misita. Si son más gentes, viene, celebra 2 misitas y se regresan otra vez. Esa es la reforma que quiere el arzobispo, esa es la visión de iglesia que tiene el arzobispo de Lima, repito, un Santo Toribio del siglo XXI, un frustrado sacerdote que le cayó como lotería el arzobispado y que ahora quiere transformar Lima, que ahora quiere ser el pionero de una reforma que nunca se va a hacer. ¿Sabe por qué, señor arzobispo? Porque Benedicto XVI dice: nada jamás sustituirá el ministerio de los sacerdotes en la vida de la iglesia. En su teología marxista, de la teología de la liberación, en su teología progresista, lo que usted antepone el pueblo al sacerdote, al sacerdocio, ¿no? Usted antepone la jerarquía al pueblo fiel, porque esa es la filosofía que tiene, esa es la teología que ha estudiado o de la que usted se ha impregnado en sus años de formación y postformación salido del seminario. Usted, como Marx, que oponía el pueblo, a los empresarios, usted, como un típico marxista que opone el rico al pobre, como Pedro Castillo, su actual, el que fue su candidato y que ahora es su presidente, pues usted opone esas 2 realidades y las quiere confrontar, el rico y el pobre, ¿no? El sacerdote y el pueblo, el fiel y el sacerdote, la jerarquía y los fieles. Entonces, en esa concepción marxista, usted quiere dar una solución profética. ¿Y cuál es la solución? Sacar a los sacerdotes de las parroquias y poner a los fieles, para que se vea que en la iglesia hay una igualdad, que hay una sinodalidad, que hay una asamblea, que la iglesia es democrática, ¿no? Que la iglesia abre las puertas a todos, que aquí no hay jerarquías, que aquí no hay gente que es más, gente que es menos, que aquí todos somos iguales. Esa es la filosofía, esa es la teología que usted tiene, señor arzobispo. No es la doctrina de la iglesia, no es la praxis de la iglesia, no es lo que ha enseñado y ha establecido Jesucristo, porque el sacerdocio, señor arzobispo, viene de Jesucristo. El sacerdocio no es un invento de la iglesia.
Y usted no se puede inventar la iglesia, no puede pasar por encima de la iglesia, del Papa, de los 266, de Jesucristo, porque Jesucristo ha querido su iglesia así. Repito, nadie jamás sustituirá el ministerio de los sacerdotes en la vida de la iglesia, nos dice Benedicto XVI. Y por si esto fuera poco, hay más encíclicas en donde se habla de la importancia de lo insustituible que es el ministerio sacerdotal en la Iglesia Católica. Dice Pío XII en la Mediator Dei: el sacramento del orden distingue a los sacerdotes de todos los demás cristianos no dotados de este carisma. Ah, no, eso para ustedes es clasismo, ¿no? Eso para ustedes es algo inaceptable. ¿Cómo va a distinguir el sacerdote del pueblo? Pues sí, se distingue. Y los primeros que lo aceptamos, y los primeros que lo queremos, y los primeros que obedecemos a Jesucristo, que ha querido que así sea, somos nosotros. Allá usted que tenga esos complejos marxistas, pero nosotros queremos a los sacerdotes en sus parroquias. Nosotros los laicos queremos vivir en nuestras casas, en nuestros hogares, criando a nuestros hijos, con nuestra esposa, dedicándonos a hacer lo que tenemos que hacer nosotros, que es impregnar el mundo secular del Evangelio de Cristo. Esa es nuestra misión. La misión de ustedes es distinta, y esa misión la tienen que cumplir bien, desde sus parroquias, desde sus iglesias. Nada de estar pensando estupideces, porque son estupideces, que se salen de la doctrina de la iglesia, del sentido común cristiano y de toda organización. Es como que diría el presidente, ¿no?, de la República: bueno, a ver, vengan todos a Palacio a gobernar y yo vendré de vez en cuando a ver qué es lo que pasa, ¿no? Algo así, es una pachotada, ¿no? Es algo que se sale de todos los cánones. Pero eso es, pues, ese es el arzobispo que tenemos, ese es el arzobispo que nos pusieron, que se las da de reformador y que quiere ser una especie de, repito, Toribio de Mogrovejo del siglo XXI. Y para completar estas palabras, ¿no?, para llevar a cabo esta reforma de igualdad que está haciendo, el arzobispo resulta que le tiene miedo a la pandemia y que celebra con mascarillas hasta cuando está solo, hasta cuando está delante de Jesucristo. Bueno, eso es ya su forma personal de ver, ¿no? No sé qué pensará de la vida eterna, de la muerte en Jesucristo, de la resurrección, de dar la vida por Cristo. Bueno, allá él y su conciencia. Pero lo que sí está muy mal, y lo van a ver en el siguiente video, es lo que hace con estos dos fieles que se acercan devotamente a recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Miren ustedes, juzguen y después hacemos un comentario. Antes de comentar este vergonzoso video que está circulando, que no ha hecho mucho ruido porque parece que el arzobispo tiene muchos amigos progres en la iglesia, dice: los enemigos de la iglesia, nos dice Pío XI, señor arzobispo, en la Ad Catholici, los enemigos de la iglesia conocen bien la importancia vital del sacerdocio y por esto contra él, contra el sacerdocio precisamente, asestan ante todos sus golpes para quitarle de en medio y llegar así, desembarazado el camino, a la destrucción siempre anhelada y nunca conseguida de la iglesia misma. Pío XI, encíclica Ad Catholici. Usted se está comportando como enemigo de la iglesia al querer relegar el sacerdocio y reducirlo. Todo por su ideología marxista y por estos prejuicios que tiene hacia el sacerdocio de Cristo y su relación con los fieles. Pasando ya al otro tema, repito, tema vergonzoso, en el que usted niega la comunión a estos dos jóvenes que se lo piden de manera piadosa. La pandemia para usted fue el pretexto ideal para imponer en la iglesia, por ejemplo, el cierre de templos, la suspensión de misas y sacramentos, la comunión en la mano, imponer la comunión en la mano, que es una alternativa, pero usted la ha impuesto. Y esto sabemos que puede propiciar todo tipo de profanación. El COVID le ha servido para que usted pueda introducir esas reformas tan alucinadas que tiene para la iglesia de Lima y para toda la iglesia del Perú. Usted quiere ser el paladín de estas reformas. Pues no, señor arzobispo, usted no está por encima del derecho de los fieles
que está resguardado en el Código de Derecho Canónico, que en el 213 dice explícitamente: los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no sea prohibido por el derecho recibirlos. ¿Dónde están sus hermanos obispos que le llamen la atención públicamente? Porque públicamente están estos videos, porque públicamente usted tiene este accionar. Entre hermanos hay que corregirnos. ¿Dónde está el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Peruana? Seguramente piensan como usted, ¿no? Hay casos explícitos en los que un sacerdote, un obispo puede negar la comunión a un fiel. Eso está en el canon número 915. Pero no es el caso de estos jóvenes, no es el caso de estos jóvenes. Pero usted, señor arzobispo, les ha negado. Dice San Pablo, escribiendo a los Gálatas: si un ángel del cielo viniera a anunciar un evangelio distinto del que por mí se os ha anunciado, sea anatema, sea maldito. El evangelio, señor arzobispo, que le ha propuesto y que ha propuesto al mundo latinoamericano Gustavo Gutiérrez y todos sus secuaces, el evangelio de la teología de la liberación es un evangelio distinto al de Jesucristo. El evangelio de la teología de la liberación no es el evangelio que trajo Jesucristo para el mundo, no es un evangelio de salvación. ¿Sabe qué es lo que es? Es una mezcla de marxismo con cristianismo, una mezcla repugnante de cristianismo con marxismo, que dio como resultado una iglesia muerta, una iglesia anémica, una iglesia en la cual millones de personas han tenido que salir para buscar refugio en las sectas. La iglesia de los 70, la iglesia de los 80, la iglesia de los 90, que bebió de esta nefasta teología de la liberación, tuvo como fruto esta iglesia anémica que ha cosechado, que ha tenido que sacar adelante, por ejemplo, el cardenal Cipriani y otros obispos fieles a la iglesia que han tenido que resurgir de las cenizas, porque esa iglesia sinodal, esa iglesia progre, esa iglesia hermana, cercana, que tanto ustedes dicen, lo único que ha dado es deserción de católicos para buscar una verdadera espiritualidad en las sectas religiosas, en las sectas de tinte cristiano, que han surgido precisamente porque la iglesia ha abandonado su misión de evangelizar, de salvar almas, de proclamar el evangelio, para dedicarse a estas cosas, para dedicarse a estos inventos, para hacer experimentos y no hacer lo que tiene que hacer. Los sacerdotes de la teología de la liberación han puesto en el corazón de tantísimos fieles, y se ha puesto en los seminarios, se ha puesto en muchos pastores la idea de que la iglesia está solamente para repartir comida, la iglesia está para hacer labor social, la iglesia está para ejercer este tipo de acción social, y la iglesia está siempre para eso, siempre estuvo, ya desde los tiempos de San Lorenzo, que hemos celebrado ayer. El tesoro de la iglesia siempre han sido los pobres. No ha tenido que venir Gustavo Gutiérrez a recordárnoslo, no ha tenido que venir Gustavo Gutiérrez a mezclar caridad o a confundir la caridad con el marxismo. Porque en su mente de lucha de clases no entra esta distinción, ¿verdad? Pues los católicos no queremos a los sacerdotes por ahí, los queremos en sus parroquias, los queremos en sus iglesias, y nosotros queremos estar en nuestros hogares, cuidando y educando a nuestros hijos e impregnando el mundo del Evangelio de Cristo. Y también los fieles queremos sacerdotes valientes, queremos sacerdotes que de verdad nos prediquen y nos lleven con su vida, con su ejemplo y con su palabra a aspirar el cielo, a esperar el cielo. Eso es lo que queremos, señor arzobispo. No queremos sacerdotes cobardes que se esconden ante la muerte, que tiemblan cuando viene un virus y que no se paran firmes delante del ambón y dicen: aquí estamos, prudentes pero valientes, nos cuidamos pero no tememos, y no dejamos que pisoteen a la iglesia de Cristo con el pretexto de la muerte, no dejamos que pisoteen a la iglesia de Cristo con el pretexto de que, nos vamos, qué novedad, se acaban de enterar de que todos de que somos mortales, ¿no? Pues no, queremos sacerdotes y los queremos valientes, los queremos en sus parroquias y los queremos valientes, y si hay que dar la comunión en la mano, lo damos, y si me tengo que morir por recibir el cuerpo de Cristo, me muero, no pasa nada, porque la fe cristiana nos enseña que no todo termina aquí. Pero parece que eso usted no lo tiene muy claro, señor arzobispo. Qué pena, en verdad. Y repito, ojalá la conferencia episcopal y ojalá algún arzobispo, hermano suyo, salga y diga las cosas como son, las cosas claras, y ponga en su sitio a usted y a esa doctrina y a esas intenciones que tiene hacia esta iglesia de Lima. Una iglesia fiel a la sede de Pedro y no fiel a sus elucubraciones marxistas.
Que no te engañen.